Bien, amigas y amigos, una nueva conversación con Marcelo Croato como toda la semana, pero esta semana tiene unos ribetes especiales porque más allá de hablar sobre nuestros derechos y sobre las leyes y sobre lo que significa para nosotros intentar ejercer nuestros derechos en el marco jurídico que tenemos, esta semana ha ocurrido algo particular, algo que nos toca a los que de alguna manera sobrevivimos a el entramado judicial mafioso que durante 25 años ha construido el chavismo. Y ese suceso particular tiene que ver con la revelación que ante la justicia de los Estados Unidos se ha hecho de la participación de Luis Ortega en hechos delictivos. Nosotros sabemos que Luis Ortega es una delincuente, no necesitamos que nos lo digan porque sobrevivimos a sus actuaciones. Bien sea con la denegación de justicia, que es el fundamental de los delitos por ella cometido, violación de los derechos humanos básica, fundamental, denegación de justicia. Todo ser humano tiene derecho a la justicia, al acceso a un sistema de justicia transparente. Luis Ortega Díaz fue una de las personas que impidió que eso ocurriera. Esta señora ha sido acusada en un juicio que por corrupción y por legitimación de capitales se realiza en el territorio de los Estados Unidos por un tipo que, y quisiera dar esta introducción, Marcelo, porque a la gente hay que aclararle las cosas, ¿no? Estamos hablando de que el personaje que está acusando a Luis Ortega Díaz es un sujeto de nombre Carlos Urbano Fermín. Carlos Urbano Fermín es un delincuente chavista. Un delincuente chavista de los orígenes de los sindicaleros chavistas petroleros. Esos que tras la destrucción de PDVSA a raíz del paro del 2003 se hicieron con todo el poder en la industria, porque se convirtieron en los promotores de la construcción de eso que llamaban la PDVSA del pueblo, la PDVSA roja rojita, que no es otra cosa que una gran piñata. Ese malandro es testaferro de varios de los ex altos jefes de PDVSA en la región oriente, fundamentalmente de Asdrúbal Chávez. Estamos hablando que está la familia del innombrable ahí. Esta rata de Carlos Urbano Fermín, esto lo contaba yo ayer en mi programa Fuera de Orden, pero es necesario poner sobre los puntos sobre las IES. A esa rata la mete preso en los Estados Unidos y el tipo se disponía a cantar. Y el tipo canta. Bueno, y entre las cosas que dice es que él era un ladrón al servicio de las mafias chavistas que tenían a PDVSA Oriente como piñata y que en determinado momento lo descubrieron grupos rivales dentro del mismo chavismo y que esos grupos rivales dentro del mismo chavismo lo querían joder. Y como lo querían joder, así de simple, a él le llegó un emisario de Luis Ortega Díaz a decirle que su seguro de vida para que no le pasara nada en la fiscalía era $1 millón. Y que el tipo le pagó ese $1 millón a Luis Ortega para que no lo investigara y lo dejaran quieto. Eso es lo que el tipo dice. Luis Ortega Díaz, indignada, ha arremetido no contra quien la acusa en los tribunales, sino contra el periodista que hizo pública la noticia, que es el corresponsal de la Associated Press en Venezuela, Joshua Goodman. Bueno, a este hombre le ha dicho una cantidad de cosas diciendo que, bueno, que no hay pruebas documentales y tal, y una cantidad de bolsería que viene al caso. Por supuesto, cuando nosotros vemos el nombre de Luis Ortega Díaz, bueno, se nos dispara la alarma y nos convertimos en unos energúmenos, porque conocemos a la tipa y sabemos en qué ha andado la tipa todo este tiempo. Marcelo, tú eres uno de los sobrevivientes de las andanzas de Luis Ortega Díaz por el sistema judicial venezolano. ¿Qué tienes que decir ante este caso? Hay algo que se llama terrorismo judicial. Todos sabemos lo que es el terrorismo, que es la ejecución de acciones para aterrorizar a otras personas y que no actúen en contra de los intereses de uno. Eso es lo que se hace cuando ponen bombas, cuando asesinan gente indiscriminadamente o selectivamente. Terrorismo judicial es lo mismo, pero a través de los tribunales. Hay dictaduras que se organizan muy bien
y entonces tratan de darse un aspecto de higiene y de legalidad a sus actuaciones. Entonces, todas las personas que cometen alguna acción en contra de la dictadura se los juzga en tribunales como delincuentes comunes. Sucedió en Venezuela, evidentemente, lo sabemos porque hay cantidades de presos políticos. Según las cifras del Foro Penal, hubo más de 15.000 personas detenidas por causas políticas desde la guarimba del 14. La mayor parte de estos están en libertad, pero muchos, la mayoría, están con libertades controladas, es decir, tienen régimen de presentación o algún tipo de limitación a su libertad, o sea, no están en libertad plena. Otros hemos sido sometidos a juicio, encarcelados. Algunos nunca fuimos liberados, simplemente nos pudimos fugar, como es mi caso, como es el caso de la capitana Laide Salazar. Otros, como mi jefe de prensa, con quien hago uno de mis programas, Luis Pico, él y todo su grupo, que en estos días cumplió su aniversario de haber sido detenido, a los 27 días en Yare, la juez los llamó y les dijo que ellos tenían dos opciones: admitir hechos por participar en una manifestación y ser condenados a 3 o 4 meses de trabajos comunitarios, o negarse, ser sometidos a juicio, y van a estar aproximadamente 5 años presos. Por supuesto, lo inteligente fue admitir hechos. Yo prefiero en ese caso, porque tenía sin pruebas, pero absolutamente sin pruebas, sin causa. Es más, sin prueba de que se haya cometido un delito. Porque si hubiese prueba del delito, pero no contra el individuo, se puede discutir si es correcto o no el juicio, pero cuando ni siquiera hay prueba del delito, entonces él muy inteligentemente con sus compañeros, que fueron mis compañeros en Yare 3, admitieron hechos. Eso es terrorismo judicial. Es decirle, tú admites un delito menor porque si no te voy a tener 5 años preso. En Venezuela es usual acusar a las personas no solamente por delitos comunes, no solamente por cualquier cosa, incluso sin pruebas. Yo tuve un compañero en Yare que fue acusado por posesión de drogas, y cuando el abogado pidió la exhibición de la droga, resulta que la droga no se sabía dónde estaba, porque la droga no existió. En algunos casos tienen por lo menos la decencia los policías de decir, mira, aquí está el hijo de droga, te lo voy a poner aquí, voy a decir que es tuyo. En el caso de él ni siquiera existía la droga. Bueno, eran dos, eran padre e hijo. Una droga imaginaria. Una droga imaginaria. Imaginaria. Entonces, eso fue un desastre total. Y en los casos políticos, pues no hace falta que haya algún indicio de culpabilidad, sino la necesidad de detener a alguien. En estos días estuve en el curso de litigio estratégico con Foro Penal Venezolano, y una de las cosas que hablamos eran los motivos para detener a alguien políticamente. Podía ser porque necesitas apartarlo para que no pueda realizar acciones, que es el caso cuando dirigentes políticos, sindicales dicen, bueno, vamos a meterlo preso para que no nos alborote esto. Pero a veces es para amedrentar a un grupo. Por ejemplo, dos casos típicos, la jueza Fiuni y el mío. La jueza Fiuni para amedrentar a los jueces y el mío para amedrentar a los defensores de derechos humanos. Lo metes preso solamente porque es parte de un grupo que deseas que entienda el mensaje. En otras ocasiones son detenidos porque hace falta justificar una narrativa, un cuento, una historia que arma el gobierno. Y dice, bueno, vamos a decir que trataron de matar al presidente. Bueno, necesitamos meter a alguien preso. Bueno, búscate 4 estúpidos ahí, los metemos presos y decimos que esos fueron los que trataron de matar al presidente. Exacto. Que ha pasado también. Varias veces. Varias veces. Entonces, Luisa Ortega Díaz es una delincuente, y se lo he dicho hasta que me he cansado. Pero ella no tiene la sangre fría para enfrentarme, porque sabe que no tiene un solo argumento ni tiene moral para pararse frente mío. Es alguien que ejercía el terrorismo judicial, es un esbirro, tan esbirro como los del DIGESIN o del SEBIN que torturan a los detenidos. Es exactamente alguien que está al mismo nivel, pero bien vestido, bien trajeado, solamente con un lápiz y un papel, es que trabaja ella. Pero aplica lo mismo. Entonces las personas son detenidas sin que haya prueba del delito, o cuando tienen algún delito que necesitan o que ellos imaginan el delito, dicen, bueno, vamos a buscar cualquier estúpido para meterlo preso. Como fue mi caso, agarraron una cantidad de personas que no pudieron conectarlos realmente, porque algunos sí se conocían.
Yo conocí a la persona que fui a defender y conocí a otro más del caso porque porque lo defendí también, claro, 2 semanas antes, pero no pudieron hacer ninguna conexión, pero eso no tenía importancia. Pero entonces, ahora me pregunto yo, entonces estamos hablando de que Luis Ortega Díaz, más allá de ser chavista, que ya es un delito per se, ¿no? Porque todo el que se mete en chavista es porque quiere ser delincuente, ya es una forma de delinquir. La señora no solamente fue una fiscal aplicando la ley, no, es que ella coadyuvó a construir un sistema donde lo menos que había era justicia. No, más que eso, ella fue una parte integral indispensable. Ella es autora del delito, ella no es una colaboradora para la comisión de delito, ella no es cómplice, ella es parte integral. Porque un juicio penal no se puede llevar sin la participación de los fiscales. Si un fiscal no acusa por un delito, no va a haber jamás un juicio penal. Entonces, ella era tan importante como cualquiera de los jueces. ¿Cuál es el delito más grave cometido por Luis Ortega, en tu opinión? Mira, hay crímenes de lesa humanidad cometidos por ella. ¿Cuáles? Porque hay persecuciones por razones políticas o por razones ideológicas. Ya de por sí eso es un crimen grave, porque estamos hablando de algo que puede ser juzgado incluso en La Haya. Así es. Que yo no confío mucho en el Tribunal de La Haya, es otra cosa, pero podría ser juzgado por esa vía. Es decir, podemos decir que Luis Ortega Díaz es una violadora de los derechos humanos. Sí, lo es, absolutamente sí. Ella puede ser juzgada por eso, por la persecución y por encubrir los crímenes. En varias ocasiones, en las audiencias, yo solicitaba a los jueces que hacen constancia de las lesiones que tenían mis defendidos, los presos políticos, los estudiantes. Los jueces no se atrevían y los fiscales siempre se oponían por órdenes de esta esbirro, de esta terrorista llamada Luis Ortega Díaz. No querían que los jueces hacen constancia. Algunos que otro juez se atrevió y le respondía al fiscal, decía, mire, yo no puedo no decir que este preso no tiene un ojo morado, que no tiene un golpe que se ve en el brazo. Yo no podré decir cómo se lo hizo, por qué se lo hizo, pero si me dicen, deje constancia que tiene un brazo morado, yo tengo que decir, sí, el brazo está morado. Ella fue una parte integral de ese encubrimiento, igual que Gabriela del Mar Ramírez, que fue la encubridora fundamental como defensora del pueblo, la encubridora de todos los crímenes cometidos. Entonces, otra persona que puede ser juzgada en La Haya. Y si estuviésemos en la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, pues podrían ser colgados tanto ella, como tanto Luis Ortega, como Gabriela del Mar, como Rodríguez Torres y muchos más. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Marcelo. Esta señora, Luis Ortega Díaz, que además de eso es docente y todo aquello, ¿no? Ella anda pontificando y anda hablando y anda haciendo llamados, ella hace llamados, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. Dentro de su lista de delitos, ¿no podríamos también sumarle todo lo que ha sido los delitos contra la propiedad cometidos en Venezuela? Porque, si, por ejemplo, cuando nosotros revisamos el caso de Franklin Brito, ¿qué era Franklin Brito? Franklin Brito era un señor que estaba reclamando que le habían quitado sus propiedades, ¿vale? Su propiedad en legítima propiedad, su legítima propiedad. Nunca han podido ni antes, durante ni después del suplicio de Franklin Brito demostrar que esas tierras no eran de él. Entonces, el planteamiento es el siguiente. No podría también, cuando se habla del caso de Franklin Brito, ¿cuántos delitos cometió Luis Ortega en el caso de Franklin Brito? Por poner un ejemplo. Bueno, de salida lo secuestra, ¿no? Sí, mira. Luego lo desaparece forzosamente porque se lo oculta a su familia. Sí. Desde las privaciones ilegítimas de libertad hasta el encubrimiento cuando no es la ejecutora de, por ejemplo, cuando la policía entraba a las casas y destruía todo, y la gente decía, mire, se metió la policía, supuestamente registraron y me robaron todo. No tomaban esas denuncias, no las procesaban. Ahí hay un encubrimiento. En el caso de Franklin Brito, fue parte esencial para que no pudieran llevarse esos casos a buen término. Entonces, ella no es una encubridora, es una cómplice, y en algunos casos, cómplice necesaria de los delitos. Y en los casos de presos políticos, más que cómplice necesaria, es coautora. Entonces, si nos ponemos a evaluar todas las privaciones de libertad, todos los homicidios no investigados, todas las lesiones no investigadas, todos los robos no investigados, este sería un caso que en Estados Unidos podrían condenar a 8 o 10 mil, sumando todas las penas. No solamente eso, sino que
Marcelo, ya para terminar, es que se pierden de vista el número de delitos, porque todos los delitos cometidos por el chavismo durante su periodo, sin que no hayan sido juzgados, ahí está perfectamente claro que esa señora no estaba haciendo su trabajo. Por ejemplo, el caso de las expropiaciones, cómo acabaron aquí con la propiedad privada al grito de exprópiese sin garantizar el debido proceso a ninguno de los expropiados. Porque, ojo, los estados pueden expropiar por razones de necesidad pública, pero en esa expropiación tiene que haber una justificación válida que un tribunal pueda atestiguar, y además de eso tiene que haber una indemnización, un justiprecio por el bien expropiado, si no es una confiscación. Y aquí lo que ha hecho respecto a estos años es, con el amparo de las instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los propios tribunales, de disfrazar de expropiación lo que en realidad es una confiscación. Entonces, le quitan a la gente su propiedad y ya está, y no se la pagan. Entonces, eso no es una expropiación, eso es una confiscación. Luis Ortega ya participó de eso, como participó del cierre de medios, como participó de los fraudes electorales. O sea, estamos hablando de una tipa que ha participado en todos los delitos, porque si no, ¿qué investigó ella todos estos años? Me pregunto yo, ¿qué investigaría esa señora? Ella es parte fundamental del aparato chavista. Ella no puede decir que fue un funcionario marginal. Si me dicen, no, es que ella era la ministra del deporte. Bueno, solamente participó en la corrupción de su deporte. Uno dice, bueno, está bien, es marginal a muchas cosas que pasaron. Aunque el ministro del deporte también ha participado en crímenes de discriminación y demás. Pero lo digo como un ejemplo para que se entienda la idea. Pero ella es parte central de todo el aparato. Y lo interesante es que ya hay jurisprudencia, inclusive en América. En Argentina hubo casos donde los participantes del terrorismo judicial fueron juzgados, los que estuvieron durante la dictadura militar del año 76, fueron juzgados y condenados a prisión por su participación en el terrorismo judicial. En el caso de Luis Ortega, es que ni siquiera tenemos que probarlo, es público y notorio y evidente todo lo que hizo, y con que podamos probar uno de cada 1000 delitos cometidos por ella, vamos a llegar a los 30 años, que es el máximo que permite la legislación venezolana. Pues eso yo quiero que lo juzguen en Estados Unidos, porque por lo menos le pueden dar 14.000 años de pena para que no salga más nunca, y que la metan en Guantánamo. Yo quiero ver a Luis Ortega, todos ellos de traje anaranjado en Guantánamo. Y Gabriela del Mar, si me estás viendo, es contigo. Yo también te quiero ver a ti con traje anaranjado en Guantánamo. Aunque te hagas la inocente. Aunque se hagan los inocentes, que inocentes no tienen nada, porque ahorita dicen que son los defensores del hilo constitucional en Venezuela, cuando el hilo constitucional en Venezuela fue violado desde el año 99. Pero ¿cuál es lo constitucional? ¿Cuál es lo constitucional? Si lo principal hecho por ellos fue haber teñido el hilo constitucional, lo teñieron de rojo. Y aquí para tener acceso a la justicia había que ser chavista, chico. Y para ingresar a la carrera judicial y para ingresar a la carrera en la fiscalía. Lo que pasa es que creen que uno es como decían los abuelos cogido a lazo. No, a mí esta señora no me engaña más. Y creo que es importante cada cierto tiempo seguir recordando todas las barbaridades que la señora hizo. Porque si no, imagínate, entonces aquí pasa toda la historia, no pasa nada, nadie se acuerda, nadie fue, nadie supo. Bueno, y que siga la rumba. No estoy de acuerdo con eso. Creo que es necesario seguirlo recordando, y te agradezco, Marcelo, por haber hecho este recordatorio el día de hoy. Gracias, Daniel. Un gusto haber estado contigo. Esperemos que les guste. Por favor, recuerden, no hay ni olvido ni perdón. Todo pasa, la justicia pasa por el castigo a los criminales. Y estos criminales nos deben miles de muertos, asesinados, heridos, prisioneros. Nos deben sangre y lágrimas a más no poder. Eso tiene que ser castigado. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. No puede haber reconciliación con un criminal. Puede haber reconciliación con un chavista que dijo, es que yo apoyaba a Chávez, pero yo nunca estuve en el gobierno. Bueno, está bien, tú fuiste uno que creyó en esa tontería. Con él podemos hablar, pero con la cabeza del crimen no. No nos podemos reconciliar con Pablo Escobar Gaviria, no nos podemos reconciliar con el Chapo Guzmán, no nos podemos reconciliar con Adolfo Hitler, y no nos podemos reconciliar con la cabeza del chavismo, como es, entre otros, Luis Ortega Díaz, Gabriela del Mal, Rodríguez Torres y todos los que están ahorita en la cúpula. Porque los que se fueron dicen, no, es que yo ya no estoy. Sí, ya no estás, pero cuando estuviste, eras parte integral del crimen. Así es. Cuando estuviste, delinquiste. No hay más nada que decir. Muchísimas gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Gracias. Otra vez, amigos, bueno, en la próxima semana seguiremos conversando con ustedes.